En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María, bendita sea por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día lunes. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador. Verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un momento fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos han encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Por aquel tiempo el profeta Elías del pueblo de Tisbe en Galad le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este de Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 120, responsorial. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor me protege y te da sombra, está siempre a tu lado, no te hará daño el sol durante el día ni la noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida, protegerá tus ires y venires, y ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas. De ustedes son causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice, ¿cómo le hacemos responsabilidad? Dice: siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. Es el Salmo 120. 121 por protestantes. ¿Te acuerdas que te había dicho que,
que me dio gripa. El Salmo habla de que había 15 salmos, desde el 120 hasta el 134, 135. En aquel tiempo había escalones, 15 escalones adentro del atrio, adentro del santuario, y los judíos los iban subiendo uno por uno. Cada escalón era un salmo. Empezaban con el 120, ahorita estamos en el 121, que sería el segundo escalón. Y está hablando de el rey David. El rey David, pues, había recibido la noticia de que el profeta Samuel había muerto, y él sintió una gran tristeza. ¿Por qué? Porque era su protector, era el que lo protegía y se sentía seguro con él. ¿Sí conoces a Samuel? No me acuerdo. El profeta Samuel es aquel que le decía que Dios le hablaba por la madrugada a las 3 de la mañana y le decía: Samuel, Samuel. Y él iba y corría con el sacerdote y le decía: aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que deseas? Dijo: yo no te hablé. Y así 3 veces, hasta que le dijo: mira, cuando te vuelvan a hablar, cuando vuelvas a oír esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escuche. Ahí está la frase. Y el Señor le contestó, le dijo lo que quería. Y ahí ese Samuel, él bendijo a Saúl por orden de Dios, y también bendijo al rey David. Los ungió a los dos. Primero Saúl falló, y luego ungió a David. Y cuando Saúl se dio cuenta que David había sido ungido, pues lo quería matar. Y entonces el rey David tenía mucha confianza en ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Por qué el rey David se sentía triste? ¿Qué aprendemos de una persona que le pone la confianza a otra persona? Pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Cuando alguien te sientes defraudado, porque uno pues confía en la persona y es todo lo contrario a lo que tú pensabas que era. Nuestro Padre Jesús dice: el que no deja padre, madre, esposa, hijos o hijas por el reino de los cielos, no sirve para el reino. Yo siempre me preguntaba: ¿pero por qué? Se oye muy egoísta, ¿no? Pero no, lo que pasa es que si tú pones a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos o a tu esposo en el lugar que le corresponde a Dios, pues te va a pasar lo mismo que el rey David. El rey David se sentía solo. ¿Por qué? Porque su protector había muerto. Los seres humanos somos como la hierba, dice el Salmo. Somos hierba verde que en un rato se seca y después desaparece. Así somos nosotros, pero Dios no es así. Dios es eterno. Entonces, si tu confianza está en algo eterno, nunca te vas a sentir solo ni triste. Esa es la enseñanza del Salmo de hoy. Por eso en el primer versículo, mira lo que nos enseña: habla, Señor, que tu siervo escuche. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es una pregunta: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del cielo. Del cielo, del Señor. Él aprendió que la mirada no debe estar en el ser humano, sino en los cielos. ¿Por qué? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de Dios. Aprender a poner la confianza siempre en Dios, mirando siempre al cielo. Y por eso en la primera carta que tú leíste, mira lo que aprendemos: habla, Señor, que tu siervo escuche. Por aquel tiempo el profeta Elías del pueblo de Tisbe en Galad le dijo al rey Ahab. Este rey Ahab, se voltearon en contra de Dios, son del pueblo de Dios. Se voltearon en contra de Dios porque empezaron a adorar a otra deidad que se llamaba Balán, algo así. Y esta deidad
era la que se le conocía como el dios de la lluvia, de la fertilidad, el que hacía el producir los frutos. Entonces le están dando el lugar de Dios, se lo están dando a una deidad, porque el que da los frutos y el que da la lluvia es Dios. Entonces no están poniendo la confianza en Dios, el pueblo judío se volteó a Dios y por eso manda a este muchacho de Elías y mira lo que pasa. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en esos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Entonces Dios, usando el cuerpo y voz de Elías, le dice, juró que no va a volver a haber lluvia ni rocío por 3 años y medio. No va a haber absolutamente nada, porque para demostrarle a la gente de dónde viene tu auxilio. El auxilio viene del Señor. Tenemos que poner la confianza plena en Dios. Y mira lo que pasó. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Luego el Señor le dijo a Elías, vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit. Ok, ponemos pausa. Las primeras cosas que debo yo hacer para que Dios me auxilie y me cuide y me proteja, primero entender que la palabra de Dios se va a cumplir. Lo que dijo Elías, no dejaré que llueva, eso ya estaba escrito. Sí, ahorita no tenemos la Biblia aquí, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17, si mi cerebro no me falla, Moisés le dijo a los judíos, traten de no alejarse de Dios, porque en la tierra que les está dando es fructífera, tiene muchas frutas, tiene todo, es rica esa tierra. Pero si se alejan de Dios, no voy a hacer que Dios se enfade y le cierre los canales de agua allá en el cielo y no vuelvan a haber lluvia. Entonces sean fieles a Dios. ¿Y qué pasó? Fueron infieles y se cumplió la palabra. Aprendemos que si yo quiero que Dios me bendiga, primeramente tengo que saber que la palabra se va a cumplir, conocer a Dios. Y después de conocer a Dios, tengo que sigo después, a ver si lo disciernes. Dirigirme. Antes de... Dice, vete de aquí, dirígete hacia el oriente. Que fue, Dios habló. Ajá. Y él escuchó. Y luego obedeció. Entonces necesito conocer a Dios, necesito saberle oír, conocerlo. Si yo oigo palabra de Dios, voy a conocer lo que es Dios, lo voy a escuchar y lo voy a conocer y lo voy a tener que obedecer. Y lo obedeció, ¿y a dónde lo mandó? Al torrente de Querit, que queda al este de Jordán. Ok, el día de mañana, bueno, yo creo que va a estar muy difícil ir a Jerusalén, porque según la Biblia, esta guerra no va a parar. Entonces, pues a lo mejor no conocerás a la Jerusalén, pero te ubico. Hay un lugar que se llama Jericó, que está a las afueras de Jerusalén, y enfrente de Jericó, ahí está ese lugar donde este profeta fue enviado por Dios. Y es importante, te voy a explicar por qué. Fue para allá, entonces obedeció. Y luego dice, bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el monte de Querit. Dice la palabra de Dios que los cuervos le llevaban comida. ¿Qué le llevaban? Tú lo leíste, ¿no? Pues nada más dice que le llevaban de comer. ¿No dice que llevaban carne y pan por la mañana y en la tarde? Sí, llevaban pan y carne por la mañana, sí. Sí, es importante todo. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunté? Decía dónde es de Jericó. Porque hay una controversia en esto de los cuervos. Si son animales o no son animales o son personas.
¿Por qué la controversia? Porque el pueblo judío no se va a dejar. El pueblo judío defiende en el libro de Génesis, allá, cuando Noé sube a los animales, dicen que sube unos cuervos. Y Noé preguntaba a Dios, ¿por qué? Si son impuros. Ellos dicen que en otros escritos dice que Dios dice que los va a usar, ¿no? Ok, ahí queda. Entonces son los cuervos. Pero la palabra que se usa para cuervo, en el original, trae la coincidencia que se escribe igual para decir árabes en plural. Y en la Biblia, cuando tú oyes la palabra cuervo, aparece en singular. La misma palabra que árabes se oye igual, pero la diferencia es que cuando menciona árabes, lo dice en plural. Cuando lo dice en cuervo, lo dice en singular. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué es la otra controversia? Que en este pueblo que está enfrente de Jericó, ahí vivían un grupo de árabes, coincide con la palabra árabe, que se vestían de negro y se les conocía como los cuervos, y les llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Eran paganos, no eran del pueblo de Dios. Y tiene mucha coincidencia para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos paganos, la nueva iglesia de Cristo. Cristo es la iglesia, pero la formamos los paganos, los que no somos judíos. Y los sacerdotes visten de negro. ¿Por qué? Porque estamos en luto. Nosotros estamos de luto hasta que Cristo venga de nuevo. Nosotros no hemos acabado la pasión, estamos como congelados ahí. Por eso vivimos la pasión todos los días. No es que matemos a Cristo todos los días, es que estamos renovando. ¿Cómo se puede decir la palabra? No quiero equivocarme, sino que todo está como detenido. Tenemos a Cristo entregado por ti, por mí en la cruz, y lo estamos viviendo, lo vivimos la pasión diaria, hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces se quitará el luto y vestirán de blanco. ¿Por qué ahorita se visten de blanco? Si tú te fijas en los sacerdotes, abajo traen la vestimenta negra. A veces no se la ponen directa, ¿por qué? Por los calores que hay aquí, o en todos lados, no la usan. Pero realmente el color de los sacerdotes debe ser negro. ¿Negro en qué? En luto. ¿Y qué es lo que entregan en la mañana y en la tarde? El pan. El pan y la carne, el cuerpo y sangre de Cristo, en la misa de la mañana y en la misa de la tarde. Porque antes no se hacían misas a mediodía, se hacían nomás en la mañana y en la tarde. Después se fue acomodando por los tiempos. Pero bueno, entonces ahí queda cómo es lo de los cuervos. Y es importante porque nosotros no ponemos la confianza en el sacerdote, la ponemos en Cristo nuestro Señor. El Señor es el que nos alimenta, y así como le dijo a Elías, ve allí, ve ahí te alimentaré. Así nos dice a nosotros, ve a dónde, a la iglesia, y ahí te alimentaré. Poner la confianza en el Señor. Y vamos rápidamente al Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la confianza en el Señor, tu vida debe ser completamente diferente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, ¿la enseñanza se la está dando a toda la gente o a su iglesia? A toda la gente. Porque ahí dice que se subió al monte y después lo alcanzaron los discípulos y después les empezó a enseñar. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu?
que le temen a Dios. Es como Elías. Elías tenía coraje, enojo. ¿Por qué? Porque le habían volteado la cara a Dios, y estaban haciendo cosas que no debían hacer, que van en contra de la voluntad de Dios. Un pobre de espíritu le enoja ver que la gente no se quiera casar por la iglesia, que vivan en adulterio, que no quieran seguir los sacramentos, que no quieran respetar las cosas de Dios, que les cueste trabajo ir a la misa, agradecerle a Dios, que les cueste trabajo agradecerle a Dios en las comidas, que no le agradezcan a Dios por el trabajo y las cosas que solventan. Y todo eso es un pobre de espíritu, no le gusta, se enoja, no le parece que a Dios no lo hagan, o sea, que le den el valor que tiene que hacer. Es un pobre de espíritu, se siente. Así como Elías se sentía, Elías fue y peleó. Su espíritu estaba triste, estaba pobre. Pero después dice Dios, la promesa es, de ellos será. Dice, porque lo voy a leer nada más. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos. Ok, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran? En el original aparece dichosos los que están en luto. Aquí dice los que lloran. Y luto significa muerte. Y muerte significa pecado. Entonces son gente que ha muerto y están en pecado. Entonces, si están en luto y en pecado, ¿quiénes son los que lloran y van a ser felices? Aquellos que están, como nosotros en la iglesia, estamos de luto, dije que estábamos de negro, estamos esperando a Dios. Ahorita lloramos porque el Señor no ha llegado, pero cuando llegue nos vamos a llenar de alegría. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y dale luz. Vamos a ver otro más. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos estos bienaventuranzas, si tú los analizas, no es más que la vida de Cristo. Cristo fue humilde, tenía celo, era pobre de espíritu, cuando sacó a todos del templo diciéndoles, esta es casa de oración y ustedes han hecho cueva de ladrones. Él era así, este es el cuerpo bendito de Dios. Si tú eres cristiano y pones la confianza en Dios, entonces tienes que comportarte igual que Jesús, que es cristiano. Analizar cada una de estas bienaventuranzas en el canal ya hemos subido. Por el tiempo, pues no podemos dar todas, pero es una enseñanza, es una forma de vivir. Nomás cierro con esto. En el monte de Sinaí, Moisés subió y Dios le dio los mandamientos, una forma de vivir. Aquí Jesús sube al monte y les da a los discípulos otra forma de vivir. Pero tenemos que ponerla en práctica. Si somos cristianos, tenemos que ponerla en práctica. Por eso el Salmo responsorial se llama Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. Eso tenemos que tenerlo siempre en la mente, poner la confianza en Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. El rey David había entendido una cosa, que aunque amara mucho a sus amigos y todo, ¿cómo le puedo decir? La ayuda idónea venía del cielo, venía de Dios, y nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Cuando le venga a usted el dolor, el sufrimiento, no ponga la confianza en el hombre, venga de rodillas al altar del Señor. ¿Para qué? Para que usted, igual que David,
el día de mañana diga, levanté mis ojos al cielo y de ahí vino mi ayuda. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.